El otro signo es el signo de colapso pulmonar. Este signo básicamente también se le conoce como atelectasias, que básicamente es la disminución del volumen pulmonar, es decir, yo puedo tener uno o más de un lóbulo pulmonar colapsados, ¿sí? En el caso del pulmón derecho, puede ser que yo tenga un colapso del lóbulo superior, del lóbulo medio o del lóbulo inferior. Y en el pulmón del lado, este es del lado derecho, en el pulmón del lado izquierdo, pues podría tener simplemente una telectasia en el lóbulo superior o una telectasia en el lóbulo inferior. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues sabemos que los lóbulos pulmonares son estructuras independientes dentro del pulmón y que si yo tengo una lesión directa en alguno de ellos, yo puedo generar un colapso pulmonar que obviamente va a comprometer parcialmente la función de ese pulmón. Entonces, cuando yo tengo un colapso pulmonar o un colapso del lóbulo superior, voy a empezar a ver en la radiografía un desplazamiento del lóbulo superior hacia la parte de arriba. Si yo tengo un colapso pulmonar a nivel del lóbulo medio, yo voy a ver una atelectasia o voy a ver un desplazamiento del lóbulo medio hacia la parte inferior. Y si yo tengo una atelectasia a nivel del lóbulo inferior, también va a tender a eh, colapsarse, ¿sí? En sentido inferior. Aquí en el caso del pulmón izquierdo es un poco más fácil porque como nada más tengo dos lóbulos, ¿sí? Si se atelectasia el lóbulo superior, voy a empezar a ver en la radiografía que este lóbulo se va a colapsar hacia arriba, y en caso de que fuera una atelectasia del lóbulo inferior, voy a ver que este lóbulo se va a ir hacia abajo. Bien, aquí vemos algo muy interesante en la radiografía del lado izquierdo. Dice aquí, tenemos una atelectasia contra un derrame pleural. Esa sería la pregunta. Ya habíamos visto que los derrames pleurales luego nos generan también una, un nivel, ¿cierto? Un nivel líquido muy, muy claro, ¿sí? Un nivel líquido muy, muy claro, ¿sí? Si yo pongo al paciente en sedestación, en bipedestación, voy a ver una densidad líquida que se va a detener en algún punto, ¿sí? Como tal cual si fuera un líquido dentro de un vaso. Pero fíjense aquí que pasa algo muy curioso. Aquí yo veo una lesión difusa, una radioopacidad difusa que no es muy clara, se ve un poco nebulosa, no parece una densidad totalmente líquida, sino que es muy probable que por lo que yo esté viendo acá esté sospechando de un colapso pulmonar, que de hecho vamos a identificar que sí lo es por varias razones. Una, fíjense muy bien que en el borde inferior, ¿sí? Ya me está generando aquí un signo de silueta. Quiere decir que yo aquí tengo una afectación del lóbulo inferior. Ya habíamos comentado por qué. Pero fíjense que también yo pierdo toda la anatomía cardíaca. Cuando yo tengo una sospecha de una lesión a nivel del lóbulo superior del pulmón izquierdo, yo tendría que perder también la silueta cardíaca a este nivel, lo cual alcanzo a distinguir. Quiere decir entonces que yo tengo afectación tanto del lóbulo inferior como del lóbulo superior. En este caso es una atelectasia. ¿Por qué? Porque aquí hay un signo radiológico que se alcanza a apreciar, ¿sí? Cuando yo tengo una atelectasia o cuando yo tengo un signo de colapso pulmonar, la tráquea se tiende a desplazar hacia el lado de la lesión, ¿sí? Si esto fuera un derrame pleural, la tráquea se tendería a desplazar hacia el lado opuesto de la lesión, ¿sí? Entonces es otro signo radiológico. No puede ser tampoco un derrame pleural por lo que les decía. La densidad no corresponde mucho a una densidad líquida y no veo niveles claros, ¿sí? En donde ese líquido se encuentre concentrado. La pregunta aquí, ¿qué lóbulo se atelectasió? Acuérdense otra vez de lo que habíamos dicho. Para saber yo si yo tengo el lóbulo
inferior o el lóbulo superior colapsado o dañado, yo tengo una lesión dentro del pulmón y quiero saber exactamente en qué lóbulo es, bueno, mi punto de referencia, dijimos, va a ser el hemidiafragma, ¿verdad? Y los ángulos cardiofrénico y costofrénico. ¿Qué vemos? Primero, el lado afectado obviamente va a ser el lado derecho, aquí. Y si se fijan, aquí yo ya veo que hay un borramiento total del ángulo costofrénico y cardiofrénico y del hemidiafragma derecho. Por lo tanto, puedo sospechar y puedo prácticamente asegurar que la lesión aquí se encuentra en el lóbulo inferior. Pero fíjense también aquí que la silueta cardíaca se me borra aquí a la mitad, ¿sí? Si se me borra esa silueta aquí a la mitad, quiere decir que también es muy probable que tenga una lesión a nivel del lóbulo medio. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta sería: el lóbulo que se atelectació es el lóbulo inferior por el borramiento del hemidiafragma, y el lóbulo medio porque también estoy viendo un signo de silueta a nivel de lo que correspondería aquí el borde cardíaco. Entonces los dos lóbulos, tanto el inferior como el medio, están afectados. Y finalmente tenemos el signo de broncograma aéreo. Este signo es un signo muy común en enfermedades infecciosas del parénquima pulmonar, o sea, neumonía, en donde vamos a encontrar exudado, pus, pues, dentro de del parénquima pulmonar. Entonces, una radiografía normal, habíamos dicho, yo no voy a alcanzar a ver los bronquios, ¿sí? Si mi radiografía está bien, va a ser muy difícil que yo alcance a ver los bronquios secundarios. De hecho, ni siquiera alcanzo a ver los bronquios primarios, empiezan a desaparecer. Pero en una radiografía en la que empieza a haber una colección de pus, de exudado en la anatomía pulmonar, ¿qué va a suceder? Pues, si se fijan, es como si me dibujara ese exudado, es como si me dibujara el contorno de los bronquios, ¿sí? Entonces, de tal manera que esta imagen va a aparecer donde yo tengo la afectación, es decir, donde yo tengo el exudado, yo voy a ver una imagen radiopaca, o sea, de color blanco. Y como los bronquios están llenos de aire, ¿sí?, me van a aparecer como una imagen radiolúcida en color negro, ¿sí? Entonces quiere decir que yo voy a ver a los bronquios rodeados de un contenido purulento, un contenido que viene de una infección pulmonar, ¿sí? Entonces, los signos de broncograma aéreo, pues básicamente dijimos, son típicos de las enfermedades infecciosas del pulmón.